¿Qué tal? Muy bienvenidas, bienvenidos. Un gusto de estar aquí de nuevo. Estamos en el blog Amanecer con José Antonio Vázquez Mosquera, Tere Valenzuela y un servidor, Elías González. Y estamos dándole de alguna manera continuación a un video anterior que ya teníamos y que le dejamos por aquí el enlace para que ustedes puedan revisarlo. En esa ocasión estuvimos trabajando el tema de como una suerte de perspectiva crítica en torno a la narrativa de la no dualidad y cómo ésta tiene también sus puntos ciegos y cómo se podría complementar con una visión también más encarnada de la espiritualidad. Eso fue, en pocas palabras, lo que se trabajó la sesión anterior. Y en la liga de esa sesión también van a encontrar en el enlace el texto de José Antonio, que de alguna manera fue el detonante de esta serie de conversaciones, que esta es la segunda. Pero como nos quedamos cortos de tiempo, como siempre, ¿no? Y teníamos ganas de seguir conversando, pues decidimos tener una segunda y pues quién sabe si tendremos más después. Pero por lo pronto aquí estamos y como para tratar de enlazar lo que sería como este segundo capítulo, ¿no? de estas conversaciones. Tere nos estaba platicando que sería muy pertinente, pues que José Antonio también nos comentara un poco del proyecto de Cristianía, que él ya nos hablará, como una suerte de ejemplo muy concreto, ¿no? De una perspectiva en torno a la contemplación que seguiría la crítica y seguiría las intuiciones planteadas en la sesión anterior. Entonces, pues no sé, Tere, si quisiera sumar algo a la pregunta y después le pasamos la palabra a José Antonio. No, yo creo que fue muy clara tu pregunta, Elías, y pues José Antonio, bienvenido y esperamos que nos compartas un poquito esta experiencia de cristianía que creo que es muy valiosa que conozcamos. Pues nada, pues un placer, muchas gracias a ti, Tere, y a Elías, que podamos continuar la charla. Y sí, yo encantado. Si queréis os comento un poco como este pequeño proyecto, porque en realidad es un pequeño proyecto que se llama Cristianía y que digamos que la idea base mm, bebe de Raymond Panikkar, básicamente. Esa es como la fuente inicial, que de hecho es quien recupera este término de cristianía, que es una palabra medieval, antigua, digamos, y que Panikkar intenta recuperar como para definir la mística del cristianismo. Esa sería como un poco lo que Panikkar se refiere con cristianía, pero también tiene una intencionalidad y en realidad es una manera de contraponerla en cierta manera a la idea de cristiandad. Es decir, un cristianismo que quiere salir de esa idea imperialista, colonial de la cristiandad, ¿no? También es un poco como el juego que hay debajo de esa palabra, ¿no? Y unido a eso va la idea esta de quiere ser un proyecto monástico y entonces parte de una recuperación que ha habido en el monacato contemporáneo que intenta superar la idea de que el monacato o el monaquismo es algo especializado, es algo de grupos especializados, ¿no? Para recuperarlo como una dimensión humana, algo que se da en toda realidad humana. Entonces Panikkar de alguna manera une estas dos ideas, la idea de que hay como una espiritualidad en toda experiencia humana y de cierta manera hay un Cristo oculto, si lo leemos cristianamente, en toda espiritualidad. Y esa espiritualidad común la podemos llamar monástica, en el sentido de que la espiritualidad sería una búsqueda de unidad, una búsqueda de comunión, una búsqueda de conexión, y el monacato es lo que quiere decir, etimológicamente es eso, el que busca la unidad, o la persona que busca la unificación. Entonces lo que intenta Cristianía es facilitar como una red, una comunidad de personas que de alguna manera entienden que hay en ellas una búsqueda monástica en un sentido muy amplio. Por eso hablamos de un monacato laico, o decimos que Cristianía es un monacato laico, y esto a veces lo tenemos que explicar porque el concepto de laico no es exactamente igual al concepto, por ejemplo, que en los ambientes teológicos se tiene de laico. Laico no es lo contrario al clero en el uso que usamos nosotros, sino que laico es lo común. Vamos un poco al origen del término, es decir, es una espiritualidad, podríamos decir, más allá de lo religioso, pero que incluye lo religioso. Es decir, queremos que sea una comunidad donde hay personas que siguen un camino más confesional, más religioso, y personas que no lo siguen, pero todas ellas se sienten comunidades en la búsqueda
de la unificación, de la unidad. Y eso es lo que entendemos por monacato laico, una vivencia más allá de lo religioso en un ámbito común, pero que tampoco excluye lo religioso, que también lo incluye. Esa sería un poco la idea. Con lo cual realmente este es un poco el marco y por tanto en realidad no hay una cristianía, hay diferentes cristianías según las personas que lo van viviendo y lo vamos un poco descubriendo. Lo que nos une es esa búsqueda de la unidad, ese interés por la contemplación y una visión de una contemplación siempre en una dimensión comprometida, ¿no? En una dimensión relacional y social, ¿no? Una mística de ojos abiertos que decía Metz, ¿no? Un poco también esa es como la línea común, y luego eso, una inspiración cristiana, pero no en el sentido de que uno tenga que asumir pues todas las creencias de las iglesias, sino que Jesús aparece como un referente. Hay gente que se siente dentro de una iglesia y gente que no, pero sí Jesús aparece como un referente y luego se pone en diálogo con cualquier otra espiritualidad. Por eso hay una dimensión interreligiosa para quien la quiere vivir. Con lo cual la idea no es muy fácil de entender, pero digamos que queremos ser una comunidad de inspiración cristiana, pero de puertas abiertas, donde donde podamos caminar más desde la praxis que desde la comunión de una serie de ideas, y donde hay un referente a la tradición cristiana, a la figura de Jesús, pero siempre en diálogo con otras tradiciones, con la cultura y con cada una de las personas que van viviendo, ¿no? Ese es un poco el marco general. La manera concreta como luego vive esta red, pues básicamente nosotros lo que tenemos siempre es un referente común de meditación. O sea, durante la semana nos reunimos diferentes veces, no siempre las mismas personas, pero hay diferentes momentos donde las personas podemos meditar y se hacen como reuniones de meditación, pero luego tiene también tenemos nuestras celebraciones también una vez al mes, un retiro una vez al mes, y luego solemos salir de la ciudad y hacer retiros, digamos, más en el campo y un poco más tradicionales cada 3 o 4 meses, también se hace eso. Y luego la comunidad tiene también como una parte formativa, o sea, hay toda una serie de propuestas formativas de todo tipo, de filosóficas, teológicas, políticas. Invitamos a la gente también a que nos dé formación. Y luego otra parte, si queremos más social o más comprometida, llevamos una cosa que se llama un centro de escucha. Es decir, hemos como creado un espacio donde de manera gratuita atendemos a personas a través de una serie de voluntarias y de voluntarios que se han ido formando en counseling y en acompañamiento y eso. Entonces esa es un poco nuestra función también, que tiene que ver un poco también con nuestra filosofía de alguna manera inspirándonos un poco en las primeras comunidades cristianas que para formar parte de la comunidad había que comprometerse a compartir. Nosotros un poco esta idea del compartir la queremos llevar, además de lo que puede ser el compartir económico, que también, pero sobre todo a crear un espacio donde pueda existir la pluralidad donde nos podamos escuchar, donde no haya un juicio o una necesidad de asumir una ideología muy concreta, generar como un espacio más seguro donde podamos dialogar, compartir. El centro de escucha quiere ser un poco eso, pero también como los ambientes que vamos generando quiere ser eso, ¿no? Un espacio en la ciudad donde puedas venir a meditar o puedas venir a reunirte, a compartir, y donde procuramos que sea un espacio seguro, un espacio de escucha, básicamente. También ahí también intentamos también eso, como en la medida que podemos, porque tampoco somos muchos, colaborar con ciertos proyectos también esos sociales, ¿no? Y en concreto la comunidad digamos que se ha comprometido con un proyecto en Senegal, en un país de África, donde estamos colaborando en la construcción de una escuela que facilite allí el trabajo y luego también es no solo la escuela, sino el proyecto incluye la generación de un espacio donde los que salgan de la escuela, que es una escuela de hostelería, puedan trabajar. Entonces también hay ese otro aspecto, porque de alguna manera entendemos que contemplación sin transformación y sin compromiso no tiene sentido, ¿no? Bueno, por ahí va un poco mi descripción de lo que sería cristianía.
ahora mismo somos, ya digo, muy pocos, lo que sería el núcleo, seremos una veintena de personas y alrededor a lo mejor hay 200, 300 personas que están más o menos en relación o de vez en cuando vienen o participan. Y luego, curiosamente, os comparto y a lo mejor por ahí os invito a una de los últimos, algo que me ha sorprendido. El último retiro fue precisamente, se titulaba así, Encontrarse con el Jesús histórico. Porque curiosamente hemos dado retiros sobre un montón de místicas, pero nunca habíamos dedicado uno específicamente a Jesús. Bueno, pues este es el retiro que hemos tenido que hacer dos tandas porque se ha apuntado mucha más gente que a ningún otro. Entonces, no sé qué os parece a vosotros. ¿Hay ahora como un interés por Jesús o por qué puede haber ocurrido eso o algo así? No sé cómo veis vosotros ese interés por Jesús, si es que existiera, no lo sé. Gracias, José Antonio. Pues quizás antes de entrar a esta pregunta que me parece maravillosa, solamente en cuestiones prácticas, decirles que en la descripción aquí del video vamos a dejar el enlace de la página web de Cristianía, también para que ustedes puedan pues explorar muchos de los recursos y actividades que se ofrecen. Yo tuve la oportunidad de estar presente en varias sesiones de cursos sobre mística, particularmente con José Antonio y con el grupo de Cristianía durante la pandemia. Y bueno, fue muy rico, ¿no? En ese momento. Y también quizás aclarando, si no es como evidente, porque estos videos lo ve gente de muchos países hispanohablantes. Se trata de un proyecto que tiene su base en España, particularmente en Madrid, pero que muchas actividades también están online, entonces se puede participar desde cualquier lado, ¿no? Con internet, solo por sí. También aclarar, ¿no? Para que la gente se anime a conocer. Y bueno, Tere, te paso la palabra, algún comentario a este compartir de cristianía y la pregunta de Jesús, que me parece maravillosa. Entonces, adelante. No, yo varias cosas que me encanta, José Antonio, porque nos compartes algo muy importante, ¿no? El Cristo, que no es exclusivo de los cristianos y que justamente nos hablas de eso, ¿no? Al decirnos esto está abierto y no es que estás dando una cosa, ¿no? El Cristo, pues va más allá de solamente, no es exclusivo para los cristianos. Eso me encanta y me encanta que tengas estés comprometido con lo interreligioso y también agradecerte un poquito que nos vas llevando con esto. Y bueno, para llegar a la pregunta, ¿por qué hoy el Jesús histórico se vuelve algo que llama la atención? Y sí, a mí me parece muy importante recuperar a Jesús histórico, de alguna manera, porque hemos perdido los evangelios en esta generación, ¿no? Como que hay generaciones, a nosotros nos tocó de chicos quizás que los recibimos en los evangelios de alguna manera en nuestra educación, pero hoy hay un hueco de evangelios, por decir, de conocer los evangelios, muy importante. Y entonces hay una necesidad de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a recuperar? Y yo creo que me parece muy padre que nos invites a verlo desde ahí. Y creo que pues es muy importante. No sé, Elías, si tú quieras compartir también una respuesta acerca de ese Jesús histórico. Muchas gracias. Sí, bueno, pues varias reacciones, ¿no? A lo que nos compartes, José Antonio. Primero, se me hace como bien importante, ¿no? Enmarcar el proyecto de cristianía en como bien decías, ¿no? Antes de que empezamos a grabar, ante la pregunta ¿qué tiene de especial cristianía? Y tú decías humildemente, bueno, quién sabe, quizás lo dirán quienes participan, que yo creo que sí tiene muchas cosas muy particulares y especiales el proyecto de cristianía, pero es verdad que se enmarca en un fenómeno más amplio que sí creo que está dejando mucho que decir y que, bueno, ya han aparecido por ahí, digamos, cada vez se visibiliza más y para eso en algunos casos han ayudado estudios que se han hecho o también entrevistas o cosas, pero lo que voy es que cada vez se va conociendo más este fenómeno polifacético del monacato laico, ¿no? Que como bien decías, pues hay que hacer una revisión de los términos para que se entienda mejor. No hace unos días justo teníamos una reunión en Som Christians, proyecto hermano también acá del blog Amanecer, y también nos platicaba, ¿no? Estaba Tere también presente, pues una de las participantes era una colombiana que formaba parte
también de una iniciativa en Bogotá de monacato laico, en fin, creo que van apareciendo, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones, y quizás todavía estamos muy cerca, ¿no? Como para medir asuntos y el tiempo nos dirá, ¿no? Pues cómo va evolucionando, los peligros que pueden ir saliendo, las grandes virtudes de estas iniciativas, que yo creo que ganan las virtudes, ¿no? Y yo en lo particular, pues me entusiasmo muchísimo, pero al mismo tiempo, pues eso me da muchísimo interés. Este fenómeno más amplio, ¿no? Que a mí algo que me interesa mucho de la mística es particularmente la mística como forma de vida, ¿no? La mística como una forma de vida, y en ese sentido si sabemos que la mística, ¿no? La experiencia mística, ya independientemente de cualquier tradición, no es una dimensión que se pueda conquistar, ¿no? Sino que siempre tiene este ámbito de gratuidad, ¿no? Independientemente de la tradición de la que hablemos, digamos, en general hay una coincidencia en la que hay un elemento que en el cristianismo llamaremos gracia, ¿no? Que habrá otros términos en otras tradiciones, pero que no es algo que se puede maquinar artificialmente, ¿no? Y que incluso estas experiencias producidas a través de una serie de cosas, ya sea sustancias o rituales o lo que sea, que tienen su enorme valor en muchos casos. Ya lo decía la propia Teresa de Jesús, ¿no? Que no es, ella no consideraba mal como inflamar el espíritu o el amor a través de cosas que pudiera, pero reconocía muy bien que como tal esas no eran la oración mística. Eh, no podemos maquinar artificialmente o construir artificialmente un camino, ¿no? O una experiencia de sentido. Eh, y sin embargo, al mismo tiempo, ¿no? A pesar de esa enorme gratuidad, cultivar el camino implica y requiere y exige una serie de condiciones materiales también, ¿no? O sea, no solo es aire, no solo es espíritu, sino que no por nada todas las tradiciones también han devenido en propuestas de vida, de vivienda, o sea, y cuando digo de vida me refiero de vivienda, de comida, de vestido, de modos de hablar entre sí, en modos de relacionarse, en organización, o sea, a mí esa parte es de las que más me interesan porque, bueno, tengo todo un rollo también pues de reflexión en torno al mismo tiempo, como platicábamos en la sesión pasada, no una espiritualidad o una mística apolítica, que además no existe, digamos, o descomprometida, pero tampoco una despolitización de la mística o tampoco, o sea, tanto no la despolitización como tampoco la politización exagerada, ¿no? Diría yo, de la tradición. Y para mí el camino que he encontrado tiene que ver con tratar de encontrar la dimensión política de la mística, ¿no? Las consecuencias políticas de la vida mística, no porque la mística sea una propuesta que necesariamente se asume bajo una militancia en lo que la modernidad entiende por política, sino que la misma opción de vida, de poner la vida realmente en esta búsqueda, va a implicar necesariamente transformaciones socioeconómicas de la persona y de la comunidad que realmente quieran entrarle en serio, digamos, al itinerario espiritual. Y en ese sentido, ya paso al tema de Jesús, ¿no? Que para mí es quizás un ejemplo demasiado claro de que el seguimiento termina tarde o temprano en implicaciones políticas, ¿no? O sea digamos, la vida de Jesús nos enseña que, que seguir fielmente el llamado del Espíritu, pues tiene consecuencias, ¿no? Tiene de alguna manera repercusiones materiales en la vida, tanto las opciones del propio Cristo, ¿no? Del propio Jesús, sus opciones más elementales cotidianas, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, su opción por el tipo de vida itinerante, etcétera, hasta el asumir las consecuencias en este caso, pues muy puntuales de su muerte, ¿no? Yo creo, y bueno, lo que yo he visto es que efectivamente Jesús sigue dando mucho que hablar y recientemente, ¿no? Por mencionar un caso muy específico, ¿no? Que tuvo que ver quizás con
según recuerdo, pues fue la Semana Santa del año pasado. Me ha tocado acompañar distintos grupos o estar cerca también de colectivos, etcétera, de apoyo a Palestina, ¿no? Y entonces hay como un esfuerzo de relectura, ¿no? A veces muy convenenciera, ¿no? A veces acrítica, eh, pero tratar justamente de deconstruir la visión de Jesús, ¿no? La historia que nos han contado de Jesús y muchos colectivos que claramente son anti-iglesia, anti-religión, se sienten de alguna manera por lo menos atraídos por la figura histórica de Jesús de Nazaret, justamente por esta coherencia, ¿no? Este compromiso. Entonces a mí me parece que efectivamente hay, no sé si un resurgimiento, sino pues totalmente una continuación, una actualidad de la figura de Jesús que sigue dando mucho que de sí misma, ¿no? Bueno, me callo, les paso la palabra. Sí, o sea, es verdad. Yo creo o sea, no sé si hay un resurgimiento, efectivamente, aunque aquí en España hay como ciertos discursos que dicen que hay un renacer entre los jóvenes, sobre todo entre los jóvenes conservadores, ¿eh? De la atracción por la religión y tal. Aquí en España se ha creado el término catolicismo cool o catolicismo guay, que es un poco este catolicismo muy ligado a las clases medias, altas y muy ligado también al resurgir de la ultraderecha, básicamente, entre los jóvenes. Entonces, mm, a mí lo que me parecía interesante es que generalmente ahí no hay un acercamiento a la figura al Jesús histórico, sino al Jesús de la iglesia, de las iglesias, ¿no? Que a veces no coincide exactamente con el Jesús de la historia, ¿no? Y lo que me parecía interesante es eh, lo necesario que es acercarse a la figura, a la dimensión histórica, porque si no Jesús se convierte en una figura donde yo puedo meter cualquier cosa, es decir, cualquiera de mis valores los proyecto en esa figura, ¿no? Pero el Jesús de la historia es como que nos marca unos límites de una manera muy concreta de estar en la vida, ¿no? Y de defender la vida y de cuidar la vida, ¿no? Y por lo tanto, y eso también es una característica muy de las tradiciones de Abraham, ¿no? Que la historia es importante. La historia no es una ilusión simplemente. Aunque es verdad que ha habido un exceso como si solo lo histórico fuera verdad, eso es un exceso, ¿no? Pero también, creo que también sería un error romper totalmente con la historia o la figura histórica de Jesús, porque si no, Jesús puede ser cualquier cosa, ¿no? Jesús puede ser el que dice Dios salve a América y dispara el misil para Irán, ¿no? Y Jesús lo bendice, ¿no? O vemos esta foto terrorífica de los pastores evangélicos bendiciendo a un criminal como Trump, ¿no? Porque es claramente la perversión es la religión imperial, es la religión totalmente que Jesús no creo en absoluto que se sintiera identificado, ¿no? Entonces, el Jesús histórico nos permite, de alguna manera, eso, que haya una cierta criba de cualquier proyección de nuestras tendencias, ¿no? Y además me ha parecido muy importante lo que dices, que para mí es una clave. Me gusta mucho Antonio González, este teólogo anabaptista, ¿no? Y que ha sido jesuita, discípulo de Yacuría, y cómo él señala muy clara la diferencia entre una religión de la gracia, como decía Elías, ¿no? A una religión de la retribución, porque eso lleva a un lugar muy distinto, ¿no? La religión de la retribución dice la víctima es culpable y al que le va bien es porque Dios lo bendice, la famosa teología de la prosperidad, ¿no? Si te va bien es porque si eres rico es porque lo has hecho bien, si te va mal es porque lo has hecho mal. Y la religión de la gracia es todo lo contrario, ¿no? Todos hemos recibido el ser como un regalo, nadie es más que nadie, lo que hemos recibido es en gran medida gratuito y por lo tanto somos todos iguales y hermanos. Y por lo tanto nadie puede faltarnos. Si nos falta alguien, de alguna manera, ese regalo que se ha dado a todos se pierde, ¿no? Estamos perdidos. Entonces, para mí esa es una de las claves del cambio de conciencia que supone la mística, el descubrir esta gratuidad, ¿no? Y salir de esta tendencia que tenemos a pensar que si te va mal es porque lo has hecho mal, ¿no? Y si me va bien, es decir, si yo he nacido en el primer mundo y tengo recursos, es porque lo he hecho yo bien o mi sociedad lo ha hecho bien, etcétera, ¿no?
cuando realmente muchas veces es todo lo contrario. Es otro de los riesgos que tiene a veces la vivencia de la religión en sociedades de Occidente, es que nuestros privilegios están invisibilizados. Y el que tiene el privilegio no lo ve, no es consciente del privilegio, ¿no? Y entonces hace como unos juicios sobre quienes no tienen los privilegios que están muy mediatizados, ¿no? Por una cultura que muchas veces es lo contrario de la mística, totalmente antimística, ¿no? O sea, creo que la mística es toda una propuesta que interroga a la cultura hegemónica, ¿no? Hoy en día. Pero seguramente la interroga de otra manera, que no es desde la violencia y desde cambiar un poder por otro, que es, de alguna manera estamos en el mismo paradigma, ¿no? Sino que interroga desde otro lugar que tiene más que ver con eso de la no violencia, ¿no? Y quizá eso, con una manera de cambiar la manera de estar. En eso Merton era buenísimo. Yo creo que Merton ahí tiene como una profundización enorme, ¿no? Porque para mí su manera de entender el ser un ermitaño era un poco esto, era atreverte a ser un fracasado solidario en medio de una cultura que se ha vuelto loca en el consumo, y lo duro que puede llegar a ser eso, y a la vez eso solo se puede sostener con una experiencia mística profundísima, ¿no? Porque o bien te vuelves un misántropo, una persona, y no tiene nada que ver con eso. La experiencia, el ermitaño es un hospitalario, es alguien que se separa de todos para estar unido a todos, ¿no? Creo que Merton tiene una frase así, ¿no? Me separo de ti para ser más que tu amigo. Quiero ser más que tu amigo, ¿no? Por eso me voy a lo profundo, ¿no? Pero en el fondo también es para cuestionar, ¿no? Cuestionar este modelo de sociedad construida sobre la retribución, sobre a los que les va bien es porque se lo merecen, y a las víctimas les va mal porque algo han hecho, ¿no? Y que lo estamos escuchando constantemente, ¿eh? En los medios de comunicación. Es como a los que nos va bien es porque lo hacemos bien, y a las víctimas, además, se les mata doblemente con este lenguaje, ¿no? Y luego todo esto envuelto a veces en espiritualidad, que yo diría más bien antiespiritualidad, ¿no? Una antiespiritualidad. Y me gustaría regresar un poquito a lo que dices de Merton, José Antonio, porque justamente eh, Merton tiene un articulito, bueno, un espacio donde habla de la teología moral y teología del diablo, del demonio, ¿no? Entonces es justamente esa crítica a la percepción de una teología que en realidad es una demoníaca, porque nos divide, nos separa, y que eso es lo que hemos vivido de alguna manera cuando haces ese tipo de lectura, y él va comentando todos los daños que ha hecho el mirar de esta manera el cristianismo, y que se utiliza, como tú dices, en las polaridades de los cristianos contemporáneos, que son disque que muy cristianos, pero utilizan esta teología moral para moverse, que en realidad nos separa de los demás y que no nos construye y que no es una teología real, ¿no? De alguna manera eso está sucediendo, ¿no? O sea, que están emergiendo grupos que se empoderan con este tipo de teología, y que en realidad no es una teología que construye. Y aquí voy un poquito hacia lo que decías, hay un Cristo oculto, ¿no? Un Cristo oculto que no es una realidad a la que se está compartiendo, y por eso siento que hay esa necesidad también de Jesús de Nazaret, ¿no? Como recobrar a Jesús de Nazaret con una identidad diferente a la que nos da esa teología moral que hace tanto daño, que separa y que deja de dar sentido a muchos, ¿no? Hay otros que pues la siguen manejando para polarizar y para sentirse como el grupo exclusivo de la cristiandad, cuando el Cristo, pues lo que decíamos hace un momento, es de todo, o sea, es universal, es interreligioso, o sea, va más allá, ¿no? Entonces, sí siento que hay algo muy importante en esa construcción, en ese Cristo en construcción contemporáneo, que tiene que estar surgiendo con una realidad, o sea, con un camino, como bien dice Elías, con esa mística atrás que construya, eh, que nos vaya construyendo, que no estamos separados de los demás, sino que estamos en unidad con los demás, y que tiene esto que como bien dicen, no somos sino siendo con los demás, ¿no? Entonces, ese movimiento perijorético, pero entre las personas también, o sea, no solo entre la Trinidad, sino uniéndonos a esa Trinidad, siendo en esta relación que genera plenitud, unión, unidad, pero viéndonos en relación con los otros
y con esa visión que nos ayuda de alguna manera no solo a ser empáticos, sino tener una compasión universal entre nosotros y que no nos permita quedarnos ciegos hacia los que no, hacia los vulnerables, sino más bien ver la vulnerabilidad como algo que reparar en mí, ¿no? Entonces, que eso, Merton es muy, muy bueno para ello, ¿no? Sí, gracias, José Antonio. Sí. O sea, quizá también esto de recuperar esto que tú dices, o sea, esta visión relacional, yo creo que es uno de como de los retos de la época, ¿no? Es decir, pasar de una metafísica que tenemos, una ontología individualista, una cosmovisión que tenemos del mundo tan individualista a una visión relacional. Eso también es uno de los signos de la mística, ¿no? Y luego esa relacionalidad desde la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos une a todos? Que todos somos vulnerables. Aunque ahora es un discurso que parece que todo lo contrario, ¿no? Yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy, ¿no? Pero realmente cuando uno se pone ahí se separa, ¿no? Porque realmente donde estamos unidos todos es en que todos somos vulnerables y por lo tanto necesitamos cuidarnos unos a otros, ¿no? Y nadie existe por sí mismo, ¿no? Si uno hace un repaso, no pararía de dar gracias de todo lo que ha recibido, porque nadie estamos aquí si no fuera por todo lo que hemos recibido, y normalmente gratuitamente, ¿no? Todos los días recibimos gratuitamente muchas cosas que el mundo no funcionaría sin esa como gratuidad, ¿no? Y relación de unos con otros, y también desde esa conciencia de vulnerabilidad que hace que nos cuidemos, ¿no? Y donde la cruz cobra sentido, porque la cruz es precisamente eso, una total vulnerabilidad, ¿no? Y es donde el Cristo se hace universal, en esa vulnerabilidad total, ¿no? Y luego también lo que decías del Cristo creo que es importante también eso, que el cristianismo se haga vulnerable, en el sentido de que aprenda, de que no crea que lo sabe todo. Es decir, hay un Cristo oculto que nos lo tienen que explicar, un Cristo oculto que lo llamamos así nosotros, otra gente lo llamará de otra manera, ¿no? Pero que nos lo tienen que explicar, porque yo no conozco el Cristo oculto del hinduismo o el Cristo oculto del pueblo quechua, no lo conozco, me lo tienen que explicar, ¿no? Y a veces no hemos llegado como a la profundidad de lo que supone el Cristo oculto. Supone que hay muchas cosas que no sabemos, que han recibido otros y que tenemos que abrirnos a ellas, ¿no? Nos decía el Vaticano II eso, que tenemos que inreligionar verdades y formas de vivir la espiritualidad de otros lugares, ¿no? Pero no de una manera imperialista y tal, sino de una manera aprendiendo, ¿no? Humilde. No desde que yo ya sé y voy a, lo que hemos hecho muchas veces, ¿no? Tomar tu tradición y la convierto en un objeto de mercado del que me lucro, ¿no? Que es una cosa que también está a la orden del día, ¿no? Es decir, cómo ir a un lugar desde la humildad, desde el no saber y desde la no rapiña, ¿no? de esa espiritualidad. Y creo que hay sí, pues vamos a tener que tener otras tantas sesiones, ¿no? Porque vamos dejando tantos hilos por ahí tan interesantes y tan pertinentes, ¿no? Considero que escuchándoles, qué importante es, o sea, como ubicar la diversidad de rostros que está presentando esta suerte de fenómeno de retorno de lo reprimido, ¿no? En el sentido de la dimensión espiritual o religiosa en el mundo moderno o tardomoderno, que es multifacética, ¿no? Es decir, tenemos por un lado este uso, ¿no? De distintas tradiciones o de aspectos de las tradiciones, porque pues no solamente pasa con el cristianismo en Occidente, ¿no? Tenemos todas las tradiciones de la India y cómo se están utilizando por los fascismos indios, ¿no? Por decirlo de esta manera. Luego está claro, digamos, este mito que tenemos en Occidente del budismo buena gente, ¿no? Pero si te vas a Myanmar o si te vas a muchos otros lados, pues el budismo pues no siempre ha sido el bueno de la historia, ¿no? En distintos territorios. Y bueno, qué decir también del Islam o los lecturacionistas del judaísmo, ¿no? Entonces,
no solamente creo que aplica, ¿no? Y luego los entrecruces curiosos, ¿no? Como el sionismo cristiano, que por cierto por acá tenemos un video en Blog Amanecer en torno a ese tema. Eh, pero sí, o sea, ya no solamente es como los riesgos propios, o sea, también hay una interreligiosidad malévola, ¿no? O sea, es decir, ahí como curiosa, ¿no? Estos fenómenos. O un libro aquí que no sé si lo conozcas, José Antonio Teré, si lo he escuchado. Tenemos también acá en el blog Amanecer un video sobre este libro de Claudio Lobnitz que se llama La teología política del crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, los usos teológicos o la manera en que se va construyendo en el crimen organizado aquí en México particularmente toda una espiritualidad, ¿no? Por utilizar esos términos. Eh, y al mismo tiempo, una cosa que yo me he atrevido a llamar algo así eh, como la invención jurídica de la religión, ¿no? O sea, en el sentido de que también cómo va apareciendo, digamos, a partir de siglos orillada, ¿no? Por una modernidad secularizada, ¿no? Al ámbito de lo privado, ¿no? La práctica religiosa, espiritual. De pronto, pues estos grupos, ¿no? Pues más de orden ultraconservador o neofascista, eh, las nuevas derechas, han sabido muy bien aprender el lenguaje de la política, ¿no? O sea, en eso sí le llevan años luz, digamos, a movimientos, digamos, de orden más crítico o más de compromiso que en la política tradicional se llamaría de izquierda. O sea, son mucho más versados, ¿no? En leyes, en modos de intervenir políticamente. Digamos, después de la generación de la teología de la liberación, hoy, en realidad, incluso las congregaciones tradicionalmente más comprometidas, como la Compañía de Jesús, cada vez lo son menos, ¿no? O sea, hay uno que otro, pero digamos, ya no ves a la compañía en su conjunto como en los ochentas o noventas, ¿no? Eh, y en cambio sí ves, por ejemplo, pues movimientos incluso interreligiosos. Aquí en México me tocó hacer un estudio sobre los consejos interreligiosos de cada estado, ¿no? O sea, que se fueron creando a partir de una oleada también que tiene que ver con esto, en donde pues están representados básicamente iglesias cristianas por hombres blancos mayores ya de edad, etcétera, ¿no? Que utilizan ciertas plataformas también para impulsar eh, pues agendas, ¿no? Y al mismo tiempo crean posgrados, comités, o sea, hay maestrías entre ellos, asociaciones de abogados, ¿no? Es decir, hay muy buena organización en estos grupos, ¿no? Y es porque han sabido aprender muy bien el lenguaje hegemónico, ¿no? Que es el de la política económica, básicamente, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante porque también y no digo que no tengo una respuesta, ¿no? Pero sí es como un análisis del fenómeno, y entonces la necesidad de también entrarle en serio, ¿no? A, a la construcción de criterios de discernimiento, ¿no? A mí eso en lo personal me parece muy admirable y con esto termino algo que yo admire mucho de Ana María Schluter, ¿no? Que tú conociste bien, José Antonio, y que es la maestra de la escuela que yo formo parte de práctica Zen en marco cristiano, eh, Sendo Betania, en donde pues ella dedicó las últimas décadas a su vida justamente por ver este surgimiento de propuestas, ¿no? Contemplativas, etcétera, a poder brindar puntos a considerar en el orden del discernimiento de la auténtica experiencia, ¿no? No solo en el ámbito del Zen, aunque particularmente debido a su vocación o a su misión de vida, pero me parece fundamental, ¿no? Entrarnos de lleno a, al discernimiento de los criterios para poder distinguir realmente una experiencia a algo que no lo es, ¿no? Mm, y creo que en eso, pues hay mucho que hacer todavía, al mismo tiempo que está toda la sabiduría milenaria que ya tiene un tanto avanzado, ¿no? Pero los tiempos al mismo tiempo son diferentes, ¿no? Entonces, es un gran reto, ¿no? Que creo que tenemos que asumir.
Sí, sí, sí. O sea, el discernimiento, desde luego, es una clave del camino. El- el, eh, y es verdad que hay una tradición, ahí por ejemplo citabas a los jesuitas tienen una tradición, pero quizá es verdad que lo que hemos tenido o tenemos criterios, podríamos decir, espirituales, del ámbito de lo espiritual, criterios también quizá del ámbito de lo psicológico, que es muy importante, pero tenemos que añadir el criterio social, los criterios sociales, ¿no? En ese sentido hay, por ejemplo, una propuesta que a lo mejor conocéis de Carlos Rafael Cabarrús, un jesuita, que él de alguna manera trabaja el discernimiento en estas tres líneas, ¿no? No podemos espiritualizar cosas que son psicológicas haciendo una especie de bypass espiritual, ¿no? Y que suele llevar a situaciones muy problemáticas, ¿no? Eh, pero tampoco podemos limitar la espiritualidad a un camino meramente interno, ¿no? Sino que tiene que haber unos criterios también sociales, ¿no? Es decir, eso, ¿qué criterios sociales hay ahí, ¿no? Y es verdad que en eso la tradición cristiana tiene pero bueno, todas las tradiciones, ¿no? Pero hay una clave cristiana que los teólogos de la liberación llamaron opción por los pobres, contra la pobreza, contra la pobreza, ¿no? Eso es como lo mínimo, ¿no? Y yo creo que hoy en día otros criterios tienen que ver con salir de paradigmas patriarcales, es decir, cómo me sitúo frente a eso, cómo me sitúo frente al racismo, frente al colonialismo y también el antropocentrismo, ¿no? Son como grandes criterios que ahora mismo tenemos que tener una palabra y una reflexión sobre esto, ¿no? El Papa Francisco, por ejemplo, ha aportado a esto, eh, por lo menos al tema del antropocentrismo, la ecología, etcétera. Creo que ha ido intentando. Ha tenido una ceguera, para mí, el Papa Francisco, que es el tema del feminismo. Es curiosamente una de los lugares de mayor ceguera, incluso entre figuras avanzadas, podríamos decir, ¿no? Posiblemente porque estamos hablando del primer privilegio. El primer privilegio que existió fue el privilegio de género en el neolítico, ¿no? Y eso también tenemos que tener ahí un criterio, ¿no? Entonces creo que en el plano social importante ver pasar de un paradigma antropocéntrico a un paradigma biocéntrico, pasar de un paradigma patriarcal a un paradigma feminista o más amplio, ¿no? Pasar a un paradigma de justicia social, ¿no? Tener una conciencia del privilegio y también pasar a una visión decolonial, ¿no? Son como cosas, como criterios que yo creo que tenemos que incluir ahora en el discernimiento, por lo menos en la parte social, ¿no? Pero sí es una clave lo del discernimiento es una clave porque al final la mística a veces se ha confundido con estados como alterados, que fenomenal, o sea, tienen su sentido, pero en realidad la mística más tiene que ver con la vida cotidiana y la selección y cómo elijo, ¿no? Cómo voy eligiendo en la vida cotidiana, escuchando al misterio y escuchando los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos se escuchan en los que sufren, en aquellas vías donde llega la vida a los que sufren, ahí están los signos de los tiempos, ¿no? Entonces, no podemos mirar solo hacia el misterio, sino cómo el misterio se manifiesta en los lugares de muerte como forma de llevar la vida a esos lugares de muerte, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí o sea, tendríamos que ir construyendo, ¿no? Pero bueno, creo que algo tenemos construido, ¿no? Por maestros como Ana María o Cabarrús o diferentes personas que van como dándonos cierta luz, ¿no? Para no caer en una mística, eh, pues eso, una mística de los privilegiados, que en realidad es una mística del demonio. O sea, no quiero entrar en cosas raras, pero bueno, es una mística de eso, del diablo en el sentido de que nos separa, decía Tere. Es decir, que genera separación, que genera y que justifica la exclusión, que justifica que hay unas vidas que merecen ser defendidas y otras no valen nada, ¿no? Y si muere un europeo, todos los medios nos dicen que ha muerto un europeo. Y si mueren miles de palestinos, no vale nada. Es una vida que no vale. Entonces, creo que esto es algo que nos tiene que conmover, nos tiene que interpelar, si realmente llevamos un camino de oración, ¿no? Si eso nos deja indiferentes, a mí me cuestiona mucho, ¿no? Gracias. Tere, ayúdanos a cerrar porque estamos No, ya. pues yo diría que el cambio de mirada, nada más rápidamente, que el cambio de mirada, o sea, la mirada interior y un verdadero cambio de mirada implica una unidad en la mirada
em, de, de, de Cristo en nosotros, ¿no? O sea, no es nuestra mirada ni nuestros anteojos, sino es una mirada desde el corazón que sale en este lugar a donde está la relación, a donde está lo social, y que sin esto social, o sea, implica mirar desde otro lado, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y también no olvidar lo de la humildad, José Antonio, que nos recordaste hoy, porque la humildad a veces se pone de lado como algo que no está muy platicado. Sin embargo, la humildad es lo más necesario para saber también que mira, no somos o sea, que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos para poder mirar. No nosotros miramos solos con lo nuestro, sino y ni somos solos, ¿no? Necesitamos de los demás. Pero bueno, yo nada más eso quería cerrar, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias y de veras creo que podemos quedarnos horas platicando porque los temas que se dan en relación a esto, pues además de ser contemporáneos y actuales, pues están también todo el mundo estamos tratando de ver cómo va nuestro camino y si nuestro camino va teniendo sentido o no, ¿no? Entonces, pues nos ayuda. Pero muchísimas gracias, José Antonio, Elías, de este ratito. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, con esto cerramos. Esperemos seguramente tener más espacios para seguir conversando. Les invitamos a, si no vieron el video anterior, que puedan ver este, porque creo que sí hay una continuidad y hay un enriquecimiento entre los dos. Pues ahí que puedan compartir los materiales y nos vemos en la próxima ocasión.